Han pasado casi 2 semanas desde mi visita al museo y el descubrimiento del artefacto. Desde entonces, las manifestaciones se han intensificado de manera alarmante. Las sombras en mi apartamento ya no se ocultan. Se mueven libremente por las paredes incluso a plena luz del día, formando siluetas que me observan constantemente. El medallón de plata apenas logra mantenerlas a distancia y cada mañana despierto más agotado que cuando me acosté, como si algo estuviera alimentándose de mi energía mientras duermo. La cicatriz en mi hombro ha seguido evolucionando. Ahora parece un complejo entramado de símbolos superpuestos que pulsan con un dolor sordo cuando las presencias están cerca. Anoche tomé una decisión que probablemente parecerá una locura para cualquiera que haya seguido mi historia hasta ahora. Después de todo lo que he descubierto sobre Uriel, después de saber que intentó usar a mi hermana como recipiente y que luego intentó hacer lo mismo conmigo, después de entender que es un fugitivo que abandonó su puesto como guardián, he decidido contactarlo voluntariamente. Sí, lo sé, suena como el peor error posible. Pero hay algo que no he compartido hasta ahora. En los últimos días he estado recibiendo visiones cada vez más claras de lo que hay más allá de las fronteras que los guardianes protegen. Y lo que he visto me ha convencido de que, quizás, Uriel tenía razón en huir. No fue una decisión impulsiva. Pasé días estudiando el diario de Lucía, especialmente las páginas que detallan los 3 caminos posibles. La opción de unirme a los guardianes, como aparentemente hizo mi hermana, parecía la más sensata. Ellos mantienen el orden, protegen la realidad tal como la conocemos. La opción de mantenerme neutral, de intentar encontrar mi propio camino, también tenía su atractivo. Pero había algo en las notas de Lucía sobre Uriel que me inquietaba profundamente. Fragmentos donde describía no solo su miedo, sino también su desesperación por ser comprendido. No es malvado, había escrito. Solo está aterrorizado. Y con razón. El ritual para contactar a Uriel era relativamente simple, según el diario. Necesitaba recrear el símbolo original en mi hombro, el que había aparecido después de nuestro primer encuentro y que los guardianes habían borrado junto con gran parte de mis recuerdos. Usando las ilustraciones del diario como guía, dibujé el símbolo con mi propia sangre sobre un espejo. Coloqué el medallón de plata en el centro y esperé hasta las 3:33 de la madrugada. No estaba seguro de que funcionaría. Después de todo, había rechazado a Uriel anteriormente. Había participado en su expulsión. ¿Por qué respondería a mi llamada ahora? Pero lo hizo. A la hora exacta, el espejo comenzó a ondularse como si fuera agua, y el símbolo dibujado en su superficie pareció hundirse en profundidades imposibles. La temperatura de la habitación descendió bruscamente, y sentí esa ya familiar presencia manifestándose. Sin embargo, esta vez era diferente. No era la entidad imponente y terrible que recordaba. Lo que apareció en el espejo era apenas un fragmento, un eco de lo que había sido Uriel. Sus alas, antes desgarradas pero aún majestuosas, ahora eran apenas jirones de luz que se desvanecían intermitentemente. Su rostro cambiante parecía haberse estabilizado en una expresión de agotamiento infinito. «Has regresado a mí», dijo. Su voz apenas un susurro en mi mente. Después de rechazarme, después de entregarme a ellos. No había acusación en su tono, solo una profunda resignación. ¿Por qué me llamas ahora cuando apenas me queda fuerza para manifestarme? Le expliqué mis visiones, le conté sobre lo que había visto más allá de las fronteras. Con cada palabra, su forma parecía fortalecerse ligeramente, como si mis conocimientos le proporcionaran algún tipo de energía. «Entonces has visto lo que yo vi», dijo finalmente. «Lo que me hizo abandonar mi puesto, lo que viene hacia nosotros». Lo que Uriel me mostró entonces fue más claro y terrible que cualquier visión anterior. Vi vastos espacios entre las estrellas, y en esos espacios algo que se movía con propósito. No eran entidades como Uriel o los guardianes, eran conceptos vivientes, ideas con voluntad propia que existían fuera de nuestra comprensión de la realidad. No tenían forma física como la entendemos, pero su mera presencia distorsionaba el tejido mismo del espacio-tiempo a su alrededor. Y se estaban acercando, atraídos por las grietas que la ausencia de Uriel había dejado en las fronteras. «Los guardianes no pueden detenerlos», explicó Uriel. «Solo pueden retrasar lo inevitable. Por eso buscan humanos como tu hermana, como tú. Necesitan anclas en esta realidad para fortalecer las barreras. Pero es una solución temporal. Cuando esas cosas lleguen completamente, no quedará nada de lo que conoces». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Y convertirme en tu recipiente cambiaría algo?», pregunté. Uriel emitió algo parecido a una risa amarga. «No, yo también estaba huyendo, buscando un lugar donde esconderme.
pero ahora entiendo que no hay escape. Están en todas partes, en todos los planos de existencia. Lo que Uriel propuso entonces me dejó sin aliento. No quería poseerme como había intentado antes. Quería algo completamente diferente. Una fusión voluntaria, no para consumir mi conciencia, sino para crear algo nuevo. Ni guardián ni humano, explicó. Algo intermedio que podría encontrar una solución que ninguno de los dos podría concebir por separado. Era una locura. Después de todo lo que había descubierto sobre él, después de saber que había mentido, manipulado e intentado usarme, ¿cómo podía siquiera considerar su propuesta? Y sin embargo, mientras reflexionaba, recordé algo que había leído en el manuscrito 37b. Los guardianes protegen las fronteras no por benevolencia hacia la humanidad, sino por autopreservación. Lo que acecha más allá los destruiría a ellos tanto como a nosotros. ¿Y si los guardianes no me habían contado toda la verdad? ¿Y si la transformación de Lucía no había sido completamente voluntaria? Las notas en su diario mostraban una creciente paranoia hacia el final, como si hubiera comenzado a dudar de su decisión. Tomé el medallón de plata en mis manos, sintiendo su peso, su historia. Había pertenecido a Lucía, quien lo había usado para protegerse de Uriel, pero también lo había dejado para mí, junto con todas las pistas necesarias para entender lo que estaba ocurriendo realmente. ¿Y si su verdadero mensaje no era advertirme contra Uriel, sino mostrarme todas las opciones disponibles para que yo pudiera tomar mi propia decisión informada? Si acepto, dije finalmente, ¿qué garantía tengo de que no intentarás dominar mi conciencia una vez que estemos fusionados? La forma de Uriel fluctuó en el espejo. Ninguna, respondió con una honestidad que me sorprendió. Será una lucha constante por el equilibrio, pero te ofrezco algo que los guardianes nunca te darán, la verdad completa, sin filtros ni manipulaciones, y la posibilidad, por pequeña que sea, de encontrar una tercera vía. Respiré profundamente. Todo mi instinto de supervivencia me gritaba que rechazara su oferta, que huyera, que buscara a los guardianes como había hecho Lucía. Pero algo más profundo, una intuición que no podía explicar, me empujaba en la dirección contraria. Quizás era locura, quizás era desesperación, o quizás era la misma curiosidad que siempre había compartido con mi hermana. Ese deseo insaciable de conocer la verdad sin importar el costo. Acepto, dije, las palabras saliendo de mi boca antes de que pudiera reconsiderarlas, pero con una condición. Quiero ver a Lucía una vez más. Necesito hablar con ella, entender su elección antes de hacer la mía definitiva. La forma de Uriel pareció sorprendida, pero asintió. Es posible, dijo, pero peligroso. Los guardianes la vigilan constantemente. Si intentamos contactarla, sabrán inmediatamente lo que estamos haciendo. El plan que desarrollamos era arriesgado y dependía de timing perfecto. Uriel me explicó que, aunque débil, aún podía crear una brecha temporal en las barreras entre realidades, un espacio donde podríamos encontrarnos con Lucía sin que los guardianes lo detectaran inmediatamente. Pero la ventana sería extremadamente breve, apenas minutos antes de que notaran la anomalía y vinieran por nosotros. Esa misma noche, siguiendo las instrucciones de Uriel, me dirigí al lugar donde había visto a Lucía por última vez. El viejo edificio industrial. El medallón de plata colgaba de mi cuello, pero esta vez no como protección contra Uriel, sino como un foco para el ritual que estábamos a punto de realizar. La cicatriz en mi hombro ardía intensamente, respondiendo a la proximidad de lo que estábamos a punto de hacer. El interior del edificio estaba exactamente como lo recordaba, aunque ahora podía ver lo que antes había pasado desapercibido. Símbolos antiguos grabados en las vigas metálicas, patrones en el suelo de cemento que formaban un enorme diagrama de protección. Este lugar fue construido sobre un punto de convergencia, explicó la voz de Uriel en mi mente, ahora más clara que nunca. Un lugar donde las barreras entre realidades son naturalmente más delgadas. Tu hermana lo sabía. Por eso eligió este lugar para su transformación. En el centro del espacio dibujé con tiza el símbolo que Uriel me había mostrado, una versión más compleja del que había aparecido en mi hombro, entrelazado con elementos del medallón de plata. Coloqué el medallón en el centro del diagrama y, siguiendo las instrucciones de Uriel, dejé caer 3 gotas de mi sangre sobre él. El efecto fue inmediato. El aire alrededor del círculo comenzó a ondular, como si estuviera viendo a través de agua en movimiento. Los bordes de la realidad se difuminaron y sentí como el espacio mismo se estiraba y contraía. Y entonces la vi. No era la figura de humo y luz que había visto antes, sino Lucía tal como la recordaba, mi hermana, con su cabello oscuro y sus ojos inquisitivos. Pero había algo diferente en ella.
una cualidad etérea, como si estuviera viendo su reflejo en un espejo ligeramente empañado. «Has venido», dijo, su voz sonando distante y cercana a la vez. «Y has traído a Uriel contigo. No esperaba esto». «Necesitaba verte», respondí, mi voz quebrándose con emoción. «Necesitaba entender por qué elegiste a los guardianes. ¿Por qué me dejaste todas esas pistas sobre Uriel si al final te uniste a ellos?» Lucía sonrió, pero era una sonrisa triste, cargada de arrepentimiento. «No fue una elección realmente», dijo, «o al menos no fue completamente informada. Los guardianes me mostraron solo lo que querían que viera. Me hicieron creer que era la única opción para detener lo que viene. Lo que Lucía me contó entonces cambió todo lo que creía saber. Los guardianes no eran protectores benevolentes, eran carceleros desesperados. Las fronteras que mantenían no solo mantenían fuera a las entidades que Uriel temía, también mantenían confinada a nuestra realidad, impidiendo que evolucionara naturalmente. «Es un sistema diseñado para la autopreservación», explicó Lucía. «Mantienen el status quo porque es lo único que conocen, lo único que pueden controlar». «¿Y lo que viene?», pregunté. «¿Las entidades que Uriel vio?». Lucía miró hacia el espacio ondulante que nos rodeaba, como si pudiera ver más allá de él. «No son invasores como los guardianes quieren hacernos creer», dijo. «Son catalizadores de cambio, transformadores. Destruirán esta realidad, sí, pero solo para que pueda renacer en una forma nueva, más evolucionada». Sentí la presencia de Uriel agitándose en mi mente, su sorpresa mezclándose con la mía. «No lo sabías», dije, no como pregunta, sino como afirmación. «Viste su llegada, pero no entendiste su propósito». La voz de Uriel resonó, ahora audible para ambos. «Vi destrucción, vi el fin de todo lo que había jurado proteger. ¿Cómo podía interpretarlo como algo positivo?» «Porque estabas condicionado para ver cualquier cambio como una amenaza», respondió Lucía. «Como todos los guardianes. Pero yo he visto más allá. He visto lo que podría ser si permitimos que ocurra». El aire a nuestro alrededor comenzó a vibrar más intensamente. Nuestro tiempo se acababa. «Los guardianes vendrán pronto», advirtió Lucía. «Han detectado la brecha. Tienes que decidir ahora». Lo que hice a continuación sorprendió incluso a Uriel. Tomé el medallón del centro del círculo y en un movimiento rápido lo lancé hacia Lucía. Ella lo atrapó instintivamente, sus ojos abriéndose con sorpresa. «No me uniré a Uriel», dije, «ni a los guardianes, y tú tampoco deberías estar con ellos». Extendí mi mano hacia ella. «Hay un tercer camino, el que mencionaste en tu diario. Encontrémoslo juntos». Por un momento Lucía pareció dudar. Miró el medallón en su mano, luego a mí y finalmente al espacio ondulante que nos rodeaba, donde ya podían verse formas oscuras acercándose. Los guardianes habían detectado nuestra reunión y venían por nosotros. «Si hago esto», dijo, «no habrá vuelta atrás. Seré considerada una traidora como Uriel». «Ya somos traidores», respondí. «Tú por dudar, yo por saber demasiado. Al menos así tendremos una oportunidad de encontrar la verdad por nosotros mismos». Sentí a Uriel moviéndose en mi mente, no con resistencia sino con curiosidad. «¿Qué propones exactamente?», preguntó, su voz mezclándose con mis pensamientos. «Una triple fusión», dije, las palabras surgiendo de algún lugar profundo dentro de mí, un conocimiento que no sabía que poseía. No como recipiente y entidad, no como humano y guardián, sino como iguales. 3 conciencias trabajando juntas, equilibrándose mutuamente. Era una locura, algo que nunca se había intentado según todo lo que había leído. Pero en ese momento, con los guardianes acercándose y la realidad desmoronándose a nuestro alrededor, parecía la única opción viable. Lucía dio un paso adelante, aún sosteniendo el medallón. «¿Cómo?», preguntó simplemente. Uriel respondió a través de mí. «El medallón es más que un talismán de protección. Es un ancla, un punto de conexión entre realidades. Fue diseñado para mantener separadas las conciencias, pero podría usarse a la inversa, para unirlas en equilibrio». Las formas oscuras de los guardianes eran ahora claramente visibles, deslizándose a través del espacio ondulante hacia nosotros. No teníamos tiempo para dudar. Lucía colocó el medallón entre nosotros y ambos pusimos nuestras manos sobre él. Sentí la presencia de Uriel fluyendo a través de mí, hacia el medallón, hacia Lucía. Y entonces todo explotó en luz. Lo que ocurrió después es difícil de describir con palabras humanas. Sentí mi conciencia expandiéndose, entrelazándose con la de Lucía y la de Uriel. No era una fusión completa. Seguía siendo yo mismo, pero también era algo más.
Podía sentir los pensamientos de mi hermana, sus emociones, sus recuerdos. Podía acceder al conocimiento cósmico de Uriel, a su comprensión de las fronteras entre realidades. Y juntos éramos algo completamente nuevo. Los guardianes nos rodearon, sus formas sombrías fluctuando con lo que solo puedo describir como confusión. No entendían lo que estaban presenciando. No había precedentes en su experiencia. Uno de ellos se adelantó, extendiendo lo que podría considerarse un brazo hacia nosotros. Pero antes de que pudiera tocarnos, el medallón entre nuestras manos emitió un pulso de energía que repelió a todas las entidades sombrías, enviándolas de vuelta a través del espacio ondulante. Y entonces, con una claridad que nunca antes había experimentado, vi el tercer camino. No era unirse a los guardianes para mantener las fronteras. No era aceptar a Uriel para esconderse de lo que venía. Era algo completamente diferente. Preparar a la humanidad para la transformación que se avecinaba. No podíamos detenerla, pero quizás podríamos guiarla, asegurar que no fuera una destrucción total sino un renacimiento. Ahora estamos ocultos, moviéndonos entre las grietas de la realidad donde ni los guardianes ni las entidades transformadoras pueden encontrarnos fácilmente. Somos tres y uno a la vez. Una paradoja viviente que desafía las reglas establecidas por los antiguos sistemas de control. El medallón, ahora fusionado con nosotros, nos permite crear pequeñas brechas temporales donde podemos interactuar con el mundo sin ser detectados, y estamos buscando a otros como nosotros. Personas que han vislumbrado la verdad, que han sentido los cambios en la estructura de la realidad. Les dejamos señales, símbolos que solo ellos reconocerán. Pequeñas grietas en la fachada de lo cotidiano que los llevarán hacia nosotros si están dispuestos a seguirlas. Si estás leyendo esto y has experimentado sueños de espacios imposibles, si has visto sombras moverse de forma antinatural o has escuchado susurros en idiomas que no deberían existir, quizás eres uno de los que buscamos. Mira atentamente a tu alrededor. Busca el símbolo. Un triángulo dentro de un círculo con 3 líneas que lo atraviesan formando una estrella irregular. Podría estar en cualquier parte. Un grafiti en una pared, un patrón en las grietas del pavimento, una configuración particular de luces en el cielo nocturno. El cambio viene, inevitable como la marea. Los guardianes intentarán detenerlo a toda costa. Uriel intentó huir de él. Pero nosotros hemos elegido un camino diferente. Enfrentarlo, comprenderlo y quizás, solo quizás, darle forma. No será fácil. Probablemente no sobreviviremos en nuestra forma actual. Pero al menos habremos elegido nuestro destino, en lugar de que otros lo elijan por nosotros. Si encuentras nuestro símbolo, si sientes el llamado, estaremos esperando. En los espacios entre realidades, en los momentos entre segundos. Porque como he aprendido, a veces la salvación viene de los lugares más inesperados. A veces, el enemigo no es quien creías que era. Y a veces la única forma de avanzar es tomar el camino que nadie espera que tomes. He estado reflexionando mucho sobre la decisión que tomé hace una semana. Elegir un camino completamente diferente al que tanto Uriel como los guardianes esperaban de mí ha resultado ser la experiencia más transformadora de mi vida. Cada mañana despierto con una claridad mental que nunca antes había experimentado, como si finalmente pudiera ver el mundo tal como es, sin los filtros que antes nublaban mi percepción. El medallón de plata que antes colgaba de mi cuello, ahora reposa sobre mi mesa de noche, transformado por completo. Ya no es simplemente un talismán de protección. Se ha convertido en algo mucho más complejo. Los símbolos grabados en su superficie cambian sutilmente cada día, reorganizándose en patrones que parecen responder a mis pensamientos y emociones. A veces, cuando la luz del amanecer lo toca, proyecta sombras en la pared que forman escrituras en un lenguaje que no reconozco conscientemente, pero que de alguna manera puedo entender. Es como si el medallón se hubiera convertido en un puente entre mi mente y algo más vasto, una especie de conciencia colectiva que existe en los espacios entre realidades. La cicatriz en mi hombro también ha evolucionado. Ya no es el símbolo de Uriel, ni tampoco el complejo entramado que apareció después. Ahora es una marca que parece respirar con vida propia, pulsando suavemente bajo mi piel con un ritmo que coincide con los latidos de mi corazón. No me causa dolor. Al contrario, a veces siento como si me proporcionara energía adicional, especialmente cuando estoy cerca de lugares donde el velo entre realidades es más delgado. Desde que decidí rechazar tanto a Uriel como a los guardianes y buscar mi propio camino, he comenzado a percibir el mundo de una manera completamente nueva. Puedo ver las grietas en la realidad, fisuras casi imperceptibles donde diferentes planos de existencia se rozan entre sí.
Son como finas líneas de luz que aparecen momentáneamente en esquinas de habitaciones, en los espacios entre los árboles de un bosque o en el reflejo distorsionado de un charco después de la lluvia. Al principio pensé que estaba alucinando, que mi mente finalmente había cedido ante la presión de todo lo que había experimentado. Pero entonces comencé a notar patrones, consistencias. Estas grietas no aparecen al azar. Siguen un ritmo, una especie de pulso cósmico que late a través de nuestra realidad. Y lo más extraordinario es que puedo interactuar con ellas. Si me concentro lo suficiente, puedo ensancharlas momentáneamente, crear pequeñas ventanas a otros lugares, otros tiempos, otras posibilidades. No es algo que pueda mantener por mucho tiempo, requiere una concentración intensa y me deja agotado. Pero cada vez que lo hago, se vuelve un poco más fácil, como si estuviera ejercitando un músculo que no sabía que tenía. A través de estas ventanas he vislumbrado fragmentos de otros mundos, ciudades imposibles construidas con geometrías que desafían nuestra comprensión tridimensional, vastos océanos de luz líquida, desiertos donde cada grano de arena es un universo en miniatura. Y a veces, muy raramente, creo ver a Lucía moviéndose entre estos espacios como si hubiera aprendido a navegar por ellos mucho antes que yo. La última vez que intenté contactar con mi hermana fue hace 3 días. Había encontrado una grieta particularmente amplia en el sótano de la biblioteca universitaria, justo en la sección donde solía trabajar Lucía. Me senté en el suelo con las piernas cruzadas y coloqué el medallón frente a mí. Cerré los ojos y me concentré en la imagen mental de mi hermana, en su risa, en la forma en que solía inclinar ligeramente la cabeza cuando estaba intrigada por algo. Sentí cómo la temperatura a mi alrededor descendía gradualmente y cómo el aire se volvía más denso, más cargado de electricidad estática. Cuando abrí los ojos, la grieta se había expandido hasta formar una especie de ventana ovalada, a través de la cual podía ver un paisaje imposible. Una playa de arena plateada bajo un cielo violeta, donde 2 lunas gemelas se reflejaban en un océano de lo que parecía mercurio líquido. Y allí, sentada en la orilla con las rodillas recogidas contra su pecho, estaba Lucía, o al menos algo que se parecía mucho a ella. Su forma fluctuaba ligeramente, como si estuviera hecha de humo y luz en lugar de carne y hueso. Cuando se giró hacia mí, sus ojos eran completamente diferentes, profundos, antiguos, llenos de estrellas. «Has encontrado tu propio camino», dijo, su voz resonando directamente en mi mente. «Sabía que lo harías. Siempre fuiste el más terco de los dos». Intenté hablar, pero las palabras se atascaban en mi garganta. En su lugar, proyecté mis pensamientos hacia ella, preguntándole dónde estaba, qué le había sucedido realmente. «Estoy en todas partes y en ninguna», respondió con una sonrisa que me recordó dolorosamente a la Lucía que conocía. «He trascendido las limitaciones que los guardianes y Uriel intentaron imponernos. Y ahora tú también lo estás haciendo a tu manera». Antes de que pudiera preguntar más, la expresión de Lucía cambió. Una sombra de preocupación cruzó su rostro etéreo. «No tenemos mucho tiempo», dijo, su voz ahora más urgente. «Ellos han notado lo que estás haciendo, tanto los guardianes como las entidades que Uriel temía. Estás creando algo nuevo, algo que ninguno de ellos anticipó. Un tercer camino. Y eso los asusta». Me explicó que al rechazar convertirme en recipiente de Uriel o en un instrumento de los guardianes, había comenzado a manifestar una capacidad que ningún humano había demostrado antes. La habilidad de manipular conscientemente las fronteras entre realidades. «Es peligroso», advirtió, «pero también es nuestra única esperanza. Lo que viene, lo que Uriel vio y lo que hizo que huyera, no puede ser detenido por los métodos tradicionales. Los guardianes están luchando una batalla perdida, intentando mantener barreras que inevitablemente caerán. Y Uriel simplemente quería esconderse, usar tu cuerpo como refugio mientras el universo se desmoronaba a su alrededor. Según Lucía, lo que yo estaba haciendo, aprender a navegar entre las grietas, a fortalecerlas o cerrarlas a voluntad, podría ser la clave para encontrar una tercera alternativa. No mantener las barreras como querían los guardianes, ni rendirse ante lo inevitable como había hecho Uriel, sino preparar a la humanidad para la transformación que se avecinaba. «Será doloroso», dijo. «Toda evolución lo es, pero es necesario. Y tú puedes ayudar a que sea menos traumático». La ventana entre nosotros comenzó a estrecharse, señal de que mi concentración estaba flaqueando. Antes de que se cerrara por completo, Lucía extendió una mano hacia mí. Sus dedos, hechos de luz y sombra, rozaron brevemente los míos a través de la grieta. Sentí una descarga de energía recorrer todo mi cuerpo, y con ella, un flujo de información que mi mente consciente apenas podía procesar. Imágenes, sensaciones,
conocimientos que parecían demasiado vastos para ser contenidos en un cerebro humano. Te he dado lo que puedo, dijo, su voz ya desvaneciéndose. El resto depende de ti. Busca a otros como nosotros. No estás solo en esto. Y entonces la ventana se cerró completamente, dejándome solo en el sótano de la biblioteca, temblando y empapado en sudor frío. Pero la información que Lucía me había transmitido seguía ahí, desplegándose lentamente en mi mente como una flor abriéndose al sol. Nombres, lugares, símbolos. Personas que, como yo, habían rechazado los caminos establecidos y estaban desarrollando sus propias habilidades para navegar entre las grietas de la realidad. Una red de individuos dispersos por todo el mundo, conectados por sueños compartidos y experiencias similares a las mías. Y algo más. Un lugar, un punto de convergencia donde el velo entre mundos era particularmente delgado. Un lugar donde podríamos reunirnos y combinar nuestras habilidades para prepararnos para lo que estaba por venir. Ayer decidí buscar a la primera persona de la lista mental que Lucía había implantado en mi mente. Una mujer llamada Elena Vázquez, que vivía en una pequeña ciudad costera a unas 3 horas de aquí. Según la información que tenía, Elena había tenido su propio encuentro con lo que ella llamaba los visitantes, su término para las entidades que existían en los espacios entre realidades, y había desarrollado la capacidad de percibir las grietas, aunque aún no podía manipularlas como yo. Conduje hasta allí con el medallón colgando del espejo retrovisor, brillando suavemente cada vez que me acercaba a mi destino, como si estuviera guiándome. La encontré en la playa, sentada sola en la arena, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse. No necesité presentarme. En cuanto me vio, sus ojos se iluminaron con reconocimiento. «Te he visto en mis sueños», dijo simplemente. «Eres el hermano de Lucía». Pasamos horas hablando, compartiendo nuestras experiencias. Su historia era diferente a la mía, pero con suficientes similitudes como para confirmar que no estábamos locos, que lo que estábamos experimentando era real. Elena había sido arqueóloga, especializada en civilizaciones antiguas. Durante una excavación en Turquía, había descubierto una cámara subterránea con inscripciones que no correspondían a ninguna lengua conocida. Al tocar los símbolos grabados en la pared, había experimentado una visión que la dejó inconsciente durante 3 días. Cuando despertó, podía ver las grietas en la realidad y a veces a las entidades que se movían a través de ellas. A diferencia de mí, Elena nunca había sido contactada directamente por algo como Uriel o los guardianes. Su experiencia había sido más gradual, una lenta toma de conciencia de que la realidad no era tan sólida o estable como la mayoría de las personas creían. Había pasado años investigando en solitario, recopilando información sobre fenómenos similares a lo largo de la historia y en diferentes culturas. Siempre ha habido personas que pueden ver más allá del velo, me explicó. Chamanes, místicos, visionarios. Personas etiquetadas como locas o santas, dependiendo de la época y la cultura. Lo que está cambiando ahora es la frecuencia. Hay más personas despertando a esta realidad que nunca antes. Y creo que es porque el velo se está adelgazando en todas partes. Según Elena, lo que Uriel había visto, lo que lo había aterrorizado tanto, no era necesariamente algo malévolo. Era simplemente el siguiente paso en la evolución de la conciencia universal. Un cambio tan profundo y fundamental que para entidades como Uriel, cuya existencia estaba definida por el orden actual de las cosas, resultaba incomprensible y aterrador. Es como intentar explicarle a una oruga que se convertirá en mariposa, dijo. Desde la perspectiva de la oruga, el proceso de metamorfosis parece una muerte horrible, pero desde una perspectiva más amplia es una transformación necesaria y hermosa. Elena me mostró su propia colección de artefactos y textos relacionados con las grietas y las entidades que las habitaban. Tenía fragmentos de cerámica con símbolos similares a los que había visto en el medallón. Manuscritos medievales que describían encuentros con seres que existían entre los pliegues del mundo, e incluso fotografías modernas que habían capturado, aparentemente por accidente, imágenes de las grietas que normalmente eran invisibles para la mayoría de las personas. No estamos solos en esto, me aseguró. Hay otros como nosotros, y creo que estamos siendo reunidos por una razón. Antes de despedirnos, Elena me entregó un pequeño objeto que había encontrado en la misma cámara subterránea donde tuvo su primera visión. Era una especie de brújula, pero en lugar de señalar al norte, su aguja parecía responder a la presencia de las grietas, girando suavemente hacia ellas cuando estaban cerca. Te ayudará a encontrarlas más fácilmente, dijo, y a encontrar a otros como nosotros. Me dio los nombres de 3 personas más que había contactado a lo largo de los años, personas que también podían percibir las grietas y que habían desarrollado sus propias teorías y habilidades en relación a ellas. Encuéntralos, me pidió.
Reúnelos. Creo que tu hermana tenía razón. Necesitamos prepararnos para lo que viene, y no podemos hacerlo solos. Ahora estoy de vuelta en mi apartamento, sentado frente a mi computadora, escribiendo esto mientras la brújula que me dio Elena descansa junto al medallón sobre mi escritorio. Las agujas de ambos objetos están perfectamente alineadas, apuntando hacia el este, donde se encuentra la siguiente persona en mi lista. Un físico teórico que fue despedido de su universidad después de publicar un controvertido artículo sobre fluctuaciones cuánticas en la estructura de la realidad observable. Según Elena, este hombre, el doctor Alejandro Méndez, ha desarrollado un dispositivo que puede no solo detectar las grietas, sino también medir su profundidad y estabilidad. Un instrumento que podría ser crucial para nuestros esfuerzos por entender y navegar los espacios entre realidades. Planeo visitarlo mañana, pero antes necesito descansar. Manipular las grietas consume mucha energía, y desde mi encuentro con Lucía he notado que mis reservas se agotan más rápidamente. Necesito estar en plena forma para lo que viene, porque siento que estamos en el umbral de algo monumental, un cambio que afectará no solo a aquellos que podemos ver las grietas, sino a toda la humanidad. Y tengo la responsabilidad de asegurarme de que ese cambio no nos destruya, sino que nos transforme en algo mejor, algo más consciente de la verdadera naturaleza de la realidad. Si estás leyendo esto y has experimentado algo similar, si has visto grietas en la realidad, si has tenido sueños de lugares imposibles, si has sentido una conexión inexplicable con algo más allá de nuestro mundo cotidiano, quiero que sepas que no estás solo. Hay otros como tú, como yo. Estamos dispersos, pero nos estamos encontrando, y juntos quizás podamos navegar este cambio que se avecina. No como recipientes de entidades antiguas, no como instrumentos de guardianes cósmicos, sino como seres humanos que han despertado a una comprensión más profunda de la realidad. Si ves un símbolo que parece cambiar cuando lo miras directamente, si encuentras una grieta que parece llamarte, síguelo. Podría llevarte hacia nosotros, hacia un futuro que ninguno de nosotros puede imaginar completamente, pero que todos estamos ayudando a crear. Un futuro donde las fronteras entre realidades no son barreras a defender o temer, sino puertas a explorar y comprender. Un futuro donde la humanidad finalmente toma su lugar en el vasto tapiz de la conciencia universal, no como observadores pasivos, sino como participantes activos en su evolución continua. Mientras escribo estas palabras, noto que la cicatriz en mi hombro está pulsando más intensamente, y el medallón ha comenzado a emitir un suave resplandor plateado. Las grietas están cerca. Puedo sentirlas llamándome. Y esta vez no tengo miedo de responder, porque finalmente entiendo que lo que Uriel temía, lo que los guardianes intentaban contener, no es el fin de todo. Es simplemente el fin de una forma particular de existencia y el nacimiento de algo nuevo. Y aunque ese nacimiento pueda ser doloroso y aterrador, también está lleno de posibilidades infinitas. Posibilidades que solo podemos explorar si tenemos el valor de abandonar lo conocido y aventurarnos en lo desconocido. Así que si sientes el llamado, si ves las grietas, si escuchas los susurros de lo que existe más allá de nuestro mundo ordinario, no huyas, no te escondas, da un paso adelante, únete a nosotros, porque lo que viene no puede ser detenido, pero quizás juntos podamos darle forma. Quizás podamos transformar lo que podría ser una catástrofe en una oportunidad para la evolución consciente, una oportunidad para trascender las limitaciones que ni siquiera sabíamos que teníamos. Una oportunidad para convertirnos en algo más de lo que jamás imaginamos que podríamos ser.